Pero también pensaba en la situación que estamos pasando actualmente. Y el mundo nos bombardea con mucha información todo el tiempo, y más en nuestra época, donde las redes están a un clic, están a la mano, y tenemos mucha información y la gente opina, y pienso que todo esto nos lleva a desesperarnos. No sé si le ha pasado. Ver las noticias sencillamente nos llevan a pensar ¿y hacia dónde vamos? ¿Sí? Ver las filas también nos angustian, y todo esto nos lleva a la desesperanza y fácilmente podemos caer en eso. En esta mañana, antes de tomar los elementos de la cena, quisiera mostrar un poco nuestra historia. Y es que conocer nuestra historia nos ayuda a sentar los pies en la tierra y estar tranquilos. De una u otra forma, eso nos va a ayudar, pero mucho más cuando esta historia es la que Dios ha escrito. Así que no estamos en las manos de quién sabe quién, sino estamos en las manos del que está escribiendo la historia. Y eso nos debe entonces animar muchísimo. Mi interés en esta mañana no es solo tener un compartir antes de tomar los elementos de la cena, sino que la cena sea también ese alimento espiritual, como debe ser el sacramento para nuestras almas, y sobre todo en estos tiempos. Así que para conocer nuestra historia debemos entonces ir hasta el principio. Y esto a veces lo decimos como un chiste. Sí, Dios entonces creó los cielos y la tierra para ir hasta el principio de algo. Pero es así. Dios creó los cielos y la tierra. Eso es fundamental. Si no fuera así, entonces podríamos decir que la nada nos creó y vamos entonces hacia la nada y finalmente no somos nada. ¿Cierto? Eso es... A eso ha llegado el hombre en años de ciencia y de conocimiento, a la nada. Qué triste, ¿no? Pero nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, pero también creó a Adán y a Eva, ¿cierto? Sin embargo, ellos desobedecieron. Y entonces Dios tuvo que tomar cartas en el asunto y los expulsó del huerto. Pero antes de eso, Dios dijo algo. Juzgando a la serpiente, Dios prometió algo. El primer sermón dado por Dios y la primera vez que se predicó el Evangelio fue allí en Génesis 3:15, cuando Dios prometió que la simiente de la mujer iba a poner su pie sobre la cabeza de la simiente de la serpiente. Y así entonces la historia siguió. Ellos, como les dije, fueron expulsados. Pero después vino Abraham. Y a Abraham Dios también le hizo una promesa. ¿Cuál fue? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y también serían reyes. Ahí entonces parece que la luz se alumbra un poquito más. Después viene Isaac, Jacob, y vienen entonces 12 hijos. Estos 12 hijos, por supuesto, crecen, pero uno de ellos es José, al cual vendieron y estuvo en Egipto un tiempo. Pero José ayudó un poco a que estos 12 hijos, toda la familia, entrara a Gosén y estuvieran allí un tiempo. Y después de esto, entonces, vino la esclavitud. Mucho tiempo el pueblo entonces pasó por esclavitud. Y sabe, el pueblo pasó por un momento que tal vez nosotros pasamos hoy en día. Desesperanza. ¿Dónde estás? Dios, ¿dónde estás? De hecho, Éxodo dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Así que mandó a Moisés, y entonces Moisés sacó al pueblo, y allí entonces en el Sinaí Dios hace un pacto con Moisés y con el pueblo. Y les dice, si ustedes
hacen mi voluntad, entonces entrarán a la tierra prometida y allí permanecerán. Así que entonces, pues, Moisés muere, pero queda alguien que es Josué, y finalmente Josué entra, por supuesto de la mano de Dios, entra al pueblo a la tierra prometida. Y allí Dios cumplió ¿qué? Su promesa. Así que el Dios que estamos hablando, que creó los cielos y la tierra, promete, pero también cumple. Y finalmente, bueno, entonces pasan los años y tenemos a Saúl como rey. El pueblo quiere un rey, viene Saúl, pero él no es el verdadero rey. Viene entonces David y con él viene un establecimiento de una línea de reyes. Y Dios entonces allí cumpliendo su promesa de que en la simiente de Abraham iban a ser benditas muchas naciones, pero también reyes. Así que al David ser rey, establece una línea de reyes. Sin embargo, el pueblo es infiel. Y el reino se divide. Entonces está el reino del norte y el reino del sur, y por su desobediencia y no cumplir al pacto que Dios hizo con Moisés y con el pueblo, entonces vienen los asirios y se llevan al reino del norte. Judá, el reino del sur, aguanta un poquito más, pero también es un pueblo infiel, y vienen los babilonios y también se lo llevan. En medio de esa cautividad, ¿cómo creen que estuvo los verdaderos creyentes? Desesperanzados. Perdieron también, tal vez, la esperanza. Es algo típico, ¿no? Perder la esperanza. Y Dios nos lleva a su pueblo a situaciones donde podemos perder la esperanza. Pero Dios sigue trabajando y escribiendo la historia. Estos hombres entendían de dónde venían, en qué momento de la historia estaban y hacia dónde iban. Ellos sabían que Dios había prometido algo, sabían que estaban viviendo las consecuencias de su pecado, pero también sabían algo, que Dios había prometido un Mesías. Ellos vuelven entonces otra vez, pero nunca volvió a ser igual. Aunque volvieron otra vez a su tierra, nunca volvió a ser igual. Pasaron los años, ¿y quién apareció finalmente? El Mesías. Dios una vez más cumpliendo su palabra. Aparece el Mesías. Pero saben, este Mesías chocó con las expectativas de muchos. Porque este Mesías se lo imaginaban un guerrero, un hombre que los iba a libertar. Que quizás hoy en día estamos esperando algo así. Un caudillo, alguien que nos libere. Pero los alcances de Dios son mucho más largos, mucho más sublimes. Cristo creció en sabiduría, en entendimiento, pero también cumplió la ley perfectamente. Y cuando muere, alcanzó la libertad que se estaba buscando. Él ganó la justicia perfecta que el pueblo no alcanzó. Cristo la alcanzó. Él alcanzó esa justicia. Él fue rechazado, humillado, escupido, abofeteado y finalmente sepultado. ¿Y cómo quedaron los discípulos cuando Cristo fue sepultado? Otra vez. La esperanza estaba ¿dónde? En una tumba. Una vez más, la esperanza vuelve a perder su fulgor, como quizás podemos llegar a estarlo. Pero al tercer día, Cristo resucitó.
Cristo resucitó. Y de ahí en adelante entonces ha venido reinando a través de su iglesia 12 hombres a quienes constituyó como apóstoles para que sobre ellos se construyera la iglesia hoy en día. Y ha pasado los años y entonces la iglesia sigue aquí. La pregunta entonces es, ¿usted sabe de dónde viene? ¿Conoce su historia? Para saber en qué momento de la historia está. ¿Y sabe qué está esperando? Miren, quiero que abran sus Biblias en Gálatas. Capítulo 3, versículo 6 dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Saben por qué hay tanta discusión en el primer siglo entre judíos y cristianos? ¿Por qué tanto pleito? Hay dos formas de interpretar estas promesas: pueblo, reino y rey. Lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió con David, ¿no? Entraron a la tierra prometida, pueblo, rey, David, y un reinado, una línea de reyes. Los judíos se quedaron en el primer nivel de interpretación de esto, es decir, lo físico, lo terrenal. Pero hay un nivel de interpretación 2, un nivel de interpretación mayor, y este es espiritual. Y este es el que está hablando Pablo aquí en Gálatas. Note lo que dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cómo nosotros entonces estamos en ese círculo de promesas? Por la fe. Es un asunto que va mucho más allá de lo terrenal, de esos kilómetros que hoy se están peleando. Miremos versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, ¿cuáles? Un reino, un rey y una simiente grande. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a la simiente, la cual es Cristo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. A nosotros, esas promesas que se le hicieron a Abraham, para nosotros soy hoy en día por la fe, y son promesas eternas. No estamos peleando un territorio, no estamos buscando ese caudillo que nos libere, no estamos buscando un linaje de reyes. Todo fue cumplido ¿en quién? En Cristo, el escritor de la historia. Él es nuestra esperanza. Y pensaba, ¿dónde más podemos hablar de nuestra esperanza si no es aquí en la iglesia? No en las noticias, no en las redes sociales. La iglesia debe fundamentar su fe en el lugar que es Cristo, su palabra. Pero ¿saben? Si nosotros estamos aquí en la tierra, podemos ver que todo eso que vivió Abraham y el pueblo de Israel solo estaba señalando algo: a Cristo.
Pero aquí no se acaba la historia, porque saben, nosotros también perdemos la esperanza. ¿Usted no ha perdido la esperanza esta semana? ¿No ha sentido esa zozobra de qué nos depara el futuro? ¿Cuál es el futuro de Colombia? Y está bien, hemos estado orando. Pero, hermanos, lo más probable es que los tiempos no vayan a ser mejores. Lo más probable es que los tiempos sigan su ciclo. Pero ¿dónde está puesta la fe de la iglesia? En Cristo. Esto nos da un entendimiento de la obra de Dios en el mundo, porque Cristo está ahora reinando. Él es el rey, no era David. David apuntaba a un rey mayor, al que hoy está reinando. ¿Y ahora qué esperamos nosotros? Cuando perdemos la esperanza, debemos poner nuestra mirada ¿hacia dónde también? Hacia el futuro. Hacia el futuro, allá. Y quiero entonces terminar con este pasaje, Apocalipsis 21. Este texto es maravilloso. Es hermoso, porque pone nuestra esperanza en el lugar correcto. Apocalipsis capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. En el Antiguo Testamento los hombres no podían acercarse a Dios, sino a través de un sacerdote, de un sacrificio, de los profetas. Hoy estamos esperando ese día cuando nuestros cuerpos sean transformados y podamos estar eternamente con Cristo, sin intermediarios. Porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es nuestro gran profeta y Él es nuestro gran rey. En Él está nuestra esperanza puesta. Y mire cómo continúa el texto. Y Él, el pueblo, los hombres, van a morar con Dios. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es nuestra esperanza. No estamos esperando un hombre que nos libere. No estamos esperando en alguna reforma. Nuestra esperanza está en Cristo. Y si hoy vamos a tomar los elementos de la cena, que ese sea nuestro alimento de la fe y de la esperanza. Seguramente, hermanos, vamos a perder la esperanza. Habrán momentos que la iglesia va a ser posiblemente perseguida. Pero ¿dónde está la esperanza puesta? En Cristo. Con esto también quiero animarlos a que no se pierdan de venir a tomar la cena. Porque esta es nuestra esperanza. No está en los seres humanos, está puesta en Cristo. Y hoy con los elementos de la cena recordamos a nuestro gran Rey, que es nuestro gran guerrero vencedor. Venció la muerte y quitó la maldición de la ley. Y hoy nos da una libre entrada al Padre.